Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha generado bastante revuelo y, sobre todo, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de un tema que ha puesto a pensar a muchos, y que tiene que ver con uno de los galanes más reconocidos a nivel internacional, hablamos de Can Yaman. Y es que, como muchos ya habrán notado, últimamente hemos visto a Can con unas marcas en su piel que han disparado las alarmas y las especulaciones. ¿Qué ocultan estas manchas? ¿Hay algo detrás de ellas que debamos saber sobre su estado de salud? Pues bien, acompáñenme en este recorrido para desentrañar los misterios y descubrir qué hay de cierto en todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prepárense porque hoy vamos a indagar a fondo en uno de los enigmas que rodea a esta estrella turca. Desde que Can Yaman irrumpió en el panorama mediático, su carisma deslumbrante, su físico escultural y su talento actoral lo catapultaron a una fama mundial vertiginosa. Millones de fans alrededor del globo suspiran por él, convirtiéndose en un fenómeno de masas y un ícono para una generación. Y no es para menos, su presencia en pantalla y fuera de ella irradia una energía magnética que cautiva. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas que alcanzan un estatus de celebridad, cada pequeño detalle de su vida, por insignificante que parezca, se convierte en objeto de análisis minucioso y, en ocasiones, de profunda preocupación para su legión de admiradores. Y en este caso particular, las enigmáticas manchas en su piel no han sido la excepción. Hemos sido testigos a través de fotografías y vídeos que circulan profusamente en redes sociales y medios de comunicación, donde estas marcas son claramente evidentes, especialmente en zonas tan visibles como sus brazos y otras áreas de su anatomía expuesta. Y ante la ausencia de una explicación oficial, la imaginación colectiva, siempre ávida de respuestas, ha volado desbocada. Las teorías que han surgido a raíz de estas observaciones son tan diversas como las propias especulaciones. Han oscilado desde las explicaciones más simples y tranquilizadoras, como una posible reacción alérgica a algún agente externo o una irritación cutánea pasajera, hasta hipótesis que apuntan a condiciones médicas potencialmente más serias. Y es que cuando se trata de la salud de alguien a quien admiramos y a quien seguimos de cerca en sus proyectos, es completamente natural que nos invada la preocupación y que surja un profundo deseo de comprender qué está sucediendo. ¿Será algo meramente transitorio, una molestia temporal que desaparecerá pronto? ¿Requerirá algún tratamiento específico y prolongado? ¿Está impactando de alguna manera en su día a día, en su bienestar general o, lo que es aún más preocupante para muchos, en su prolífica carrera profesional? Estas son, sin duda, las preguntas que atormentan a una gran parte de su audiencia, y hoy, en este espacio de análisis y reflexión, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este intrigante asunto, basándonos en la información disponible y en la lógica. Para comenzar nuestra indagación, es fundamental recalcar un punto de suma importancia: la información que poseemos en este momento proviene principalmente de observaciones públicas, de la cuidadosa revisión de fotografías y vídeos que se han hecho virales, y de algunos comentarios y discusiones que han florecido en el vasto universo de las redes sociales. Can Yaman, al igual que muchas otras celebridades de su calibre, mantiene una postura de considerable reserva en lo que respecta a su vida privada, una decisión que, por supuesto, debemos respetar en su totalidad. Sin embargo, la curiosidad del público, alimentada por la omnipresente atención mediática, es inmensa, y ante la manifiesta ausencia de declaraciones oficiales que ofrezcan explicaciones contundentes y definitivas, las especulaciones, como hierbas rebeldes, tienden a florecer con una fuerza sorprendente. Una de las explicaciones más comunes y, si nos atenemos a la probabilidad, quizás la más tranquilizadora que se ha manejado en los círculos de fans y en algunos análisis mediáticos, es la de una posible reacción cutánea adversa a algún agente externo con el que haya estado en contacto. Piensen en ello por un momento: los actores, especialmente en el fragor de la producción de una película o serie, están expuestos a una multitud de elementos y sustancias. El maquillaje profesional, que a menudo contiene componentes químicos complejos para lograr efectos específicos, es un factor a considerar. El vestuario, que a veces puede estar confeccionado con materiales no habituales o teñidos con productos que podrían ser irritantes, también juega un papel. La exposición a diferentes climas y entornos, desde el calor abrasador hasta el frío intenso, puede afectar la piel. E incluso en ocasiones el uso de tintes temporales o productos para la caracterización de personajes podría desencadenar una respuesta.
Una reacción alérgica a alguno de estos componentes, o incluso una simple irritación, podría manifestarse en forma de manchas, enrojecimiento o picazón en la piel. Además, no debemos subestimar el impacto del estrés físico y mental inherente a un rodaje intenso. El cuerpo humano es un sistema interconectado, y la piel, siendo el órgano más extenso, es a menudo uno de los primeros en reflejar las tensiones internas y externas. Otra posibilidad que ha sido objeto de debate y que también podría ser de naturaleza temporal, son los efectos secundarios de algún tratamiento estético o dermatológico al que se haya sometido. En la búsqueda constante de mantener una imagen impecable y una piel radiante, muchas figuras públicas optan por someterse a diversos procedimientos para preservar su apariencia. Algunos de estos tratamientos, como las exfoliaciones profundas, las terapias con láser o incluso tratamientos para la revitalización cutánea, pueden dejar marcas temporales, rojeces o una piel más sensible durante un periodo determinado. Si Can Yaman, por ejemplo, ha decidido someterse a alguno de estos cuidados, las manchas observadas podrían ser una consecuencia esperada y normal de dicho proceso, que se disiparía gradualmente con el tiempo a medida que su piel se recuperara. En este escenario, la preocupación se diluye considerablemente, dando paso a la comprensión de un mantenimiento profesional de su imagen. Sin embargo, es innegable que ante la ausencia de información clara, no podemos ni debemos obviar las preocupaciones más serias que algunos de sus seguidores han manifestado. En diversos foros de discusión en línea y en comentarios vertidos en redes sociales, se ha llegado a hablar, con cierta alarma, de la posibilidad de que estas marcas sean indicativas de enfermedades de la piel más complejas. Incluso se ha mencionado el vitíligo, una condición autoinmune crónica que se caracteriza por la pérdida de pigmentación en la piel, dando lugar a manchas blancas bien definidas. No obstante, y esto es crucial destacarlo para evitar caer en conclusiones precipitadas, las imágenes que hemos analizado hasta ahora no parecen ser consistentes con las características típicas del vitíligo. Las manchas que se observan en Can Yaman parecen tener una textura y una tonalidad diferentes a las de los parches blancos que definen esta enfermedad. Asimismo, se ha extendido la especulación sobre posibles problemas circulatorios o incluso sobre la presencia de alguna otra condición autoinmune que pueda manifestarse en la piel. Es una verdad médica irrefutable que existen innumerables enfermedades, desde las más leves e inofensivas hasta las más complejas y delicadas, que pueden tener la piel como uno de sus órganos afectados, manifestándose a través de diversos síntomas. Sin embargo, y esto es un principio básico de cualquier tipo de análisis serio y responsable, sin un diagnóstico médico oficial y oficializado, y sin información directa proporcionada por el propio Can Yaman o por su equipo de representantes, todas estas son, en esencia, meras hipótesis, conjeturas sin fundamento sólido. Es de vital importancia que como público y como creadores de contenido, evitemos caer en el alarmismo innecesario o en la difusión indiscriminada de información no verificada, especialmente cuando la salud de una persona está en juego. La empatía y la prudencia deben ser nuestros pilares. Lo que sí resulta absolutamente innegable, y sería ingenuo negarlo, es que estas manchas han logrado capturar la atención de una manera sin precedentes. Y esto, en gran medida, se debe a la propia naturaleza y al perfil de Can Yaman. Él es una figura pública que se caracteriza por un cuidado meticuloso y una dedicación profunda a su imagen, a su físico y a su bienestar general. Lo hemos visto públicamente a través de sus redes sociales y entrevistas, entrenando de manera intensiva, compartiendo sus rutinas de ejercicio físico y sus hábitos alimenticios, demostrando un compromiso férreo con un estilo de vida saludable y activo. Por lo tanto, cualquier cambio visible en su piel, que es una parte tan integral y significativa de su atractivo y de su identidad como figura pública, inevitablemente suscita una oleada de preguntas y de curiosidad entre sus admiradores y los medios de comunicación. Además, no debemos olvidar que Can Yaman se encuentra inmerso en la preparación y ejecución de varios proyectos de gran envergadura y ambición. Recientemente ha habido rumores y noticias que apuntan a su preparación para interpretar un personaje que requerirá una transformación física importante, lo cual podría implicar cambios en su piel. También se ha hablado de su posible incursión en el competitivo mundo de la moda y el modelaje, donde la piel, como lienzo, juega un papel crucial. En este contexto particular, cualquier imperfección o cambio perceptible en su piel puede ser interpretado de múltiples maneras por el público, generando un amplio abanico de reacciones y comentarios. Quizás, desde un punto de vista de ética y respeto, lo más sensato y apropiado en esta situación sea adoptar una postura de espera. Deberíamos aguardar a que sea el propio Can Yaman, si él así lo considera oportuno y necesario,
quien decida compartir públicamente la causa o la naturaleza de estas marcas. Él tiene todo el derecho, y es un derecho fundamental, a la privacidad de su vida personal, y nosotros, como parte del público y de la audiencia, tenemos el deber ineludible de respetar esa decisión y esa barrera de intimidad que él ha elegido establecer. Lo que sí podemos y debemos hacer como comunidad de seguidores y admiradores es ofrecerle nuestro apoyo incondicional y nuestros mejores deseos, sea cual sea la razón detrás de esas manchas en su piel. El respaldo es un componente esencial de cualquier relación fan-estrella. Resulta fascinante reflexionar sobre cómo la imagen pública de una celebridad se construye y se moldea no solo a través de su talento artístico y profesional, sino también, de manera muy significativa, por su apariencia física. Y cuando algo en esa apariencia cambia, de manera perceptible o sutil, el público, como un ente colectivo, reacciona. A veces esa reacción se manifiesta como preocupación genuina por el bienestar del individuo. Otras veces se traduce en una curiosidad insaciable por descubrir los detalles. Y en ocasiones, lamentablemente, puede degenerar en un morbo superficial o en juicios apresurados. Es un fenómeno social complejo que, por un lado, refleja nuestra innata fascinación por las personas a las que admiramos y que admiramos, pero por otro lado, también pone de manifiesto, en ocasiones, nuestra inherente dificultad para aceptar la vulnerabilidad o los cambios naturales e inevitables que experimentan todos los seres humanos a lo largo de su existencia. Podríamos, de hecho, tomar esta situación como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la forma en que tendemos a juzgar a los demás, basándonos, en gran medida, en su apariencia externa. Todos, sin excepción, cargamos con nuestras propias batallas, ya sean visibles para el mundo o profundamente internas y ocultas. Nadie está exento de la posibilidad de experimentar cambios, a veces significativos, en su cuerpo o en su salud a lo largo de la vida. La piel, en particular, es un órgano de una sensibilidad extraordinaria, capaz de reaccionar de manera muy diversa a una amplísima gama de factores internos y externos. Desde un punto de vista más optimista y constructivo, quizás estas manchas en la piel de Kanyaman sean simplemente una evidencia tangible y palpable de que él es, en esencia, un ser humano real, con una piel real que, al igual que la de todos y cada uno de nosotros, es susceptible de experimentar sus altibajos, sus momentos de esplendor y sus momentos de vulnerabilidad. Quizás sea un recordatorio sutil pero poderoso de que, detrás del brillo de las cámaras, de las elaboradas producciones y de las glamurosas portadas de revista, existe una persona que también experimenta la vida en toda su complejidad, con sus propios desafíos, sus alegrías, sus tristezas y sus peculiaridades únicas. También es una posibilidad real que si existe alguna condición dermatológica subyacente que esté provocando estas marcas, sea algo que requiera un manejo constante y un cuidado continuo. Muchos de nosotros en el transcurso de nuestras vidas nos encontramos lidiando con afecciones crónicas, sean médicas, físicas o emocionales. Y en esos casos, la clave del bienestar reside en aprender a convivir con ellas, a tratarlas de manera efectiva y a seguir adelante con nuestras vidas, sin permitir que nos definan por completo. Y si Kanyaman está transitando este camino, si está dedicando esfuerzos a cuidar de su salud y a la vez a continuar con su prometedora carrera, eso, en sí mismo, es un acto de admirable fortaleza y resiliencia. Por el momento actual, lo único que nos queda es mantenernos en el terreno de la especulación informada y de la espera paciente. Pero es crucial que esta especulación se lleve a cabo siempre desde un prisma de respeto profundo y de empatía genuina. Si bien la curiosidad por la vida de las celebridades es un fenómeno comprensible y hasta cierto punto natural, la difusión de rumores infundados, la propagación de información no verificada o la especulación malintencionada no benefician a nadie, y mucho menos a la persona que es objeto de estas conjeturas. En conclusión, mis queridos y fieles espectadores, las enigmáticas manchas que han aparecido en la piel de Kanyaman han despertado una considerable cantidad de interrogantes, y como hemos analizado en este vídeo, las posibles explicaciones son múltiples y variadas. Van desde las más sencillas, como irritaciones pasajeras o reacciones a tratamientos cosméticos, hasta la posibilidad, siempre latente, de alguna condición de salud que requiera atención. Sin embargo, y es importante reiterarlo una vez más, hasta que no haya una comunicación oficial y directa por parte de él o de su equipo de trabajo, toda esta discusión se mantendrá, inevitablemente, en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, y es nuestro deseo más sincero, es que, sea cual sea la causa o la naturaleza de estas marcas, le deseamos a Kanyaman lo mejor y esperamos de corazón que se encuentre bien y goce de buena salud.
Este incidente nos sirve como un recordatorio valioso y universal de que todos somos seres humanos, y que la salud, en todas sus dimensiones, es un aspecto fundamental e irreemplazable en la vida de cualquiera, independientemente de cuán famosos, admirados o exitosos seamos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis detallado y por su atención. Ha sido un verdadero placer poder compartir estas reflexiones y puntos de vista con cada uno de ustedes. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones al respecto. ¿Han notado ustedes también estas manchas en Kan-Yaman? ¿Tienen alguna teoría o hipótesis propia que les gustaría compartir con la comunidad? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Estoy deseando leer sus valiosas aportaciones, debatir con ustedes y generar un intercambio de ideas constructivo. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden dedicarle un gesto de apoyo y darle a ese botón de me gusta. Su feedback positivo es una fuente de motivación inmensa y un combustible fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y que les aporte valor. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean seguidores de Kan-Yaman o que estén interesados en estos temas. Y si por alguna casualidad aún no se han suscrito a nuestro canal, les animo encarecidamente a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas, que seguro les resultarán igual de interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados.